Estamos en directo aquí delante de la Virgen del Prado, patrona de Talavera, tan querida para mí en esta visita que he hecho hoy a toda esta ciudad, y me he encomendado, como siempre, a las almas contemplativas, los dos monasterios de Cisterciense y de Carmelitas. Hoy he podido estar con ellas y también pues he estado en distintas actividades. He querido terminar hoy con esta primera meditación que tenemos para preparar nuestros ejercicios espirituales que comenté, os acordáis, en el anterior sábado, que íbamos a tener estas meditaciones sobre los ejercicios espirituales ignacianos. Sería un poco como lema: venid a un lugar a descansar. Todavía estamos en muchos aspectos, mucha gente todavía no sale de su casa, hay mucha gente mayor, con riesgo, muchas personas de vida religiosa en los monasterios, en los conventos, pues no pueden salir de sus casas o no han podido tener oportunidad de hacer esos ejercicios espirituales. Y nosotros aquí pues vamos a tener esta gracia en 4 semanas de hacer estos ejercicios espirituales ignacianos con este lema: venid a un lugar a descansar. Yo le explico mucho a los jóvenes que los ejercicios espirituales son como un avión que de pronto despega, que sería el principio y fundamento, que es muy importante para San Ignacio de Loyola. El hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios. Esto sería lo que repite San Ignacio de Loyola, y para salvar su ánima, hacerse indiferente. La indiferencia ignaciana no es la indiferencia estoica, no es que todo me dé igual. A un cristiano no le da igual todo, sino que por amor a Dios acepto en mi vida lo que Dios quiere para mí. Por tanto, los ejercicios espirituales ignacianos son como un despegue, que ese despegue es el principio y fundamento. Después vienen 4 semanas que el avión está volando, que es lo que vamos nosotros ya desde hoy aquí, en Santuario de la Virgen del Prado. Vamos a empezar esta primera meditación de la primera semana, que sería pecado y misericordia. ¿Cómo he respondido yo a tanto amor? Si queréis una idea muy bonita, ante nuestra historia mal hecha, Dios ha hecho una historia de amor, una historia de bondad. Esa es la historia de nuestro desamor y de nuestro pecado. Pero San Ignacio tiene un criterio precioso: Dios te ama como eres, y Dios te ama siempre, y Dios te ama aquí y ahora. Y esta es la primera semana de ejercicios que vamos a ver en estos momentos. Después viene una segunda semana, el avión sigue volando, en el cual dice San Ignacio: y te ha demostrado Dios que te ama naciendo, encarnándose, viviendo. Segunda semana, que va a decir San Ignacio que es conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle. Los ejercicios espirituales han preguntado muchos autores qué es lo esencial de los ejercicios ignacianos. Muchos dicen buscar y hallar la voluntad de Dios, unos dicen días de desierto para en un discernimiento buscar lo que Dios quiere para mi vida. Pero yo creo que está claro que los ejercicios espirituales son sobre todo, y eso será en la segunda semana, elegir lo que Dios quiere para mí, la elección. De hecho, todos los ejercicios espirituales de San Ignacio van dirigidos a elegir lo que Dios quiere para ti. Segunda semana, y te va a decir San Ignacio: no elijas hasta que no conozcas por lo menos la encarnación, el nacimiento de Jesús y la vida de Jesús. Una vez que tenemos esta segunda semana, que San Ignacio explica con un objetivo: conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle, te va a decir San Ignacio: pero que sepas que seguir a Cristo lleva consigo siempre la cruz. Tercera semana. La cruz no es un accidente, sino la cruz forma parte de nuestra vida. Y ahí San Ignacio va a decir algo precioso también como objetivo: una vez que te ha dicho conocimiento interno de Jesús para más amarle y más servirle y más seguirle, te va a decir en la tercera semana algo que es precioso: dolor con Cristo dolorido, quebranto con Cristo quebrantado, pena y dolor
que Cristo por mí se entrega a la muerte y una muerte de cruz. Y te va a decir ya la cuarta semana San Ignacio, pero no te preocupes, que la cruz es el destino, el camino, pero no el destino. ¿Cuál es el destino de un cristiano? La resurrección, la vida feliz para siempre con el Señor. Cuarta semana. Si morimos con Él, viviremos con Él. Fijaros que esto a veces lo explicamos muy poquito en la vida cristiana. Se puede y se debe amar mucho a la gente y quererla sufriendo por ella, la cruz, pero también viviendo por ella. ¿Cuántas personas quieren mucho a sus padres, a sus hermanos, trabajan en los hospitales? Muchos de vosotros que habéis dado un testimonio tan hermosísimo con motivo de la pandemia, pero hay que decir mucho a la gente que se ama mucho muriendo por las personas, dando la vida por las personas, pero también viviendo por las personas. Esos que viven por sus padres, por ayudarle, el sacerdote que vive por su parroquia, que se desvive por ella. No solamente amar es morir por las personas que amas, que eso es fundamental, claro, pero también amar es vivir, vivir por ellos y amanecer y entregar la vida cada día en la rutina, en las dificultades de cada día. Y por último, el avión aterriza y es la famosa contemplación para alcanzar amor, la famosa contemplación para alcanzar amor, que te va a decir San Ignacio en los ejercicios espirituales ignacianos algo precioso. Lo que no sirve para la vida no sirve para nada. Si ser cristiano no te sirve para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, no sirve para nada. ¿Para qué puede servir para nosotros muchos temas, muchas cosas de espiritualidad, si no les sirven para aterrizar en la entrega y en el amor a los que Dios pone en mi camino? Si no vivo con los sentimientos del corazón de Cristo, si mi vida no se une a Jesús por la redención del mundo. Pues ya tenemos, yo creo que un esquema muy sencillo de las 4 semanas de ejercicios que todos los sábados a las 6, si Dios quiere, como cita con todos vosotros, tendremos para hacer estos ejercicios espirituales ignacianos a la luz del corazón de Cristo y teniendo este lema: venid a un lugar a descansar. Convertir nuestros ejercicios espirituales, ejercitarse en el espíritu como un descanso del alma. Ese Jesús que nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Comenzamos, por tanto, primera semana de ejercicios, que es lo que voy a desarrollar aquí, en este lugar tan sagrado para mí, y con tanto fervor, con tanto amor a la Virgen del Prado, a la que quiero con toda mi alma, y que como vosotros también, de esta queridísima ciudad de Talavera, también vosotros amáis a la Virgen. Objetivo de esta primera semana de ejercicios espirituales: pecado y misericordia. Decía San Agustín: era yo un hombre tan pequeñito y ya tan grande pecador. ¿Cuál sería el objetivo de esta primera semana de ejercicios? Ponderar mi complicidad en una historia mal hecha y saborear la bondad de Dios. Quizás yo haya hecho una historia mal hecha, de pecado, de miseria, de egoísmo. Quizás muchas veces me alejé de sus proyectos y de sus caminos. San Ignacio en esta primera semana va a tener muy pocas meditaciones. Prácticamente se pueden resumir todas en los pecados de los otros, los pecados personales, otra meditación, con unas cuantas que se pueden desglosar, y la meditación famosa del infierno. Son las meditaciones que San Ignacio tiene en esta primera semana. Digo esto porque luego en la segunda semana tendrá muchas más meditaciones, no digamos en la tercera, donde es muchísimas las meditaciones que tiene, y por último la cuarta semana. Pero en esta semana, propiamente, ¿qué pecados son los que te invita a meditar San Ignacio desde esta clave de ponderar mi complicidad en una historia mal hecha para saborear la bondad de Dios? Qué bueno ha sido el Señor conmigo,
Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Pues vuelvo a repetir que San Ignacio tiene estas meditaciones. Primero, los pecados de los otros. ¿Cuáles serían los pecados de los otros? Que nosotros vamos a hacer una síntesis de esta primera semana y que va a salir algunos aspectos. Pues para San Ignacio los pecados de los otros son, que están en la palabra de Dios, el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, Génesis 3, y el pecado de una persona que por un solo pecado está condenado, que era algo que estaba mucho en la teología de aquellos momentos y que San Ignacio recoge. Serían los pecados de los otros. No he cometido yo esos pecados, ni el pecado que cometió los ángeles, que se rebelan contra Dios por soberbia, ni el pecado también que comete Adán y Eva, pecado original y originante, ni tampoco el pecado de otra persona que no ha sido fiel y ha muerto en pecado. Y San Ignacio, según dice, además también es de fe, quien muera en pecado mortal, pues no se salva, se condena. Eso es teología de siempre, explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica también. Desde esta realidad, luego vienen los pecados personales, que ya no son los pecados de los otros, y que San Ignacio nos manda hacer un ejercicio de memoria para sanar los corazones afligidos y heridos. Esto también es una meditación que va a dedicar mucho San Ignacio. Pecados personales. Recorre tu vida, tu historia, ¿no? No tanto, dice él, para hacer después un examen de conciencia y confesarme, que se puede hacer en otros muchos momentos de los ejercicios, también en este momento, sino para descubrir cómo ante mi historia mal hecha, Dios ha hecho una historia de amor. Es lo que dice el pueblo sencillo. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Me comentaba una vez una religiosa contemplativa que quizás nuestra vida ha tenido muchos ceros, muchos ceros. Imagínate muchos ceros. ¿Qué pasa cuando hay muchos ceros si se pone delante un 1? Que cuantos más ceros hay, mayor es la cantidad y mayor es la riqueza. Si a todos nuestros ceros de pecados, de miseria, ponemos el amor de Dios, la misericordia de Dios, realmente somos nosotros los que salimos beneficiados. Por eso, el mayor pecado que podemos cometer es la desconfianza de su amor. Sé de quién me he fiado y estoy persuadido, dice San Pablo, que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. ¿Cuál sería el objetivo de esta primera semana del pecado y de la misericordia? Es sentir y conocer internamente la bondad de Dios, para que brote en mí el agradecimiento. Mirad, la persona que no sabe agradecer nunca será feliz, ni con Dios ni con los hermanos. Las personas que se pasan toda su vida pensando que no tienen absolutamente nada que agradecer, no habrán encontrado el camino de la vuelta al corazón del Padre para ser inmensamente feliz. Me puedo quejar toda mi vida porque tengo poca salud, vale, y nunca la tendré, o la tendré siempre, pero no empezaré a ser feliz hasta que no agradezca que a pesar de que no tenga mucha salud, pero estoy vivo y puedo contarlo, y puedo disfrutar de la mayoría de las cosas buenas de la vida. Por eso qué importante es en nuestra vida. Me puedo quejar pues porque no me ha ido muy bien en la vida, pero puedo dar gracias a Dios de que tengo amigos. Me puedo quejar de que a lo mejor no estoy donde me gustaría estar, no llegué más de lo que... Pero puedo dar gracias a Dios de que nunca me ha faltado de nada. A pesar de todo, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Mirad, la consideración del pecado en la historia, en mi historia personal, es más que la ocasión, es una ocasión para sentir que somos aceptados misericordiosamente por Dios. Aceptados totalmente. El Señor me quiere con locura, me ama. Y me acepta como soy, aunque tenga un proyecto de amor para que sea santo y reprochable ante Él por el amor. Pero Él me acepta como soy.
y construirá desde mi nada y desde mi miseria y desde mi pobreza. El santo cura de Ars cuenta Trochi en el famoso libro sobre el santo cura de Ars. Le pedí al Señor ver mi nada, mi miseria, mi pecado, y cuando la vi, me concedió Dios esa gracia. Le dije: aparta de mí, Señor, esta visión que me hundo. Solo se puede contemplar mi pecado, mi miseria, abrazado a la misericordia de Dios. Dice que Santa Teresita del Niño Jesús lo contaba así el pecado, con la misericordia de Dios. Dice: ¿qué sería de un niño que ha estado jugando en el brocal de un pozo y se podía haber caído en un pozo sin fondo con agua y ahogarse? Pero de pronto su madre le agarra a aquel niño y dice: mira, hijo mío, qué malo eres y qué revoltoso eres, te podías haber caído ahí, pero no te asustes, que yo te tengo en mis brazos y no te voy a dejar que caigas. Así sería como explica San Ignacio y los santos esa misericordia de Dios. ¿Cuál sería la gracia de esta primera semana? Sentirnos pecadores perdonados, agradecidos al Señor. Su bondad es mayor que nuestro pecado. Romanos 5:20. ¿Cuáles son los 3 sentimientos que dice San Ignacio que se deben de fomentar? El primero es vergüenza y confusión, porque no hemos estado a la altura de lo que el Señor esperaba de nosotros. Vergüenza y confusión. Segundo, aborrecimiento del pecado, de la malicia de cada pecado. Y sobre todo, vuelvo a repetir, porque esto se va a repetir en las 4 semanas que vamos, si Dios quiera, a meditar cada sábado, es el agradecimiento. Porque me he encontrado con un Dios regalador, con un Dios donador. Si lo decimos en la misa que hemos celebrado: no tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu Iglesia. Lo decimos todos los días. Antes se decía: no mires nuestros pecados. La traducción ahora es más hermosa: no tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Acepta que eres aceptado y vive agradecido. Acepta que eres aceptado y vive agradecido. ¿Por qué? Porque si no, tenemos que sanear en nuestro corazón, en este tema del pecado, el fariseísmo. Qué malos son los demás. Eso es fariseísmo puro y duro. Aquel que suba al templo, que es una de las meditaciones o de los textos bíblicos que yo al final en vuestros deberes los voy a poner para que cuando yo termine de hablar podáis meditar en vuestras casas o en la capilla donde estáis. Aquí está clarísimo. El fariseo, cuando va al templo, ¿qué es lo que hace? Le cuenta a Dios lo bueno que es él, pero no se queda satisfecho con eso, sino tiene que contarle lo malos que son los demás. ¿Cómo va a escuchar el Señor? El que está juzgando siempre. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese. Yo doy el diezmo, yo tal, yo no soy adúltero. Qué distinto hubiese sido que hubiese rezado así. Te doy gracias, Señor, porque soy lo que soy, porque tú me mantienes en tu gracia y en tu amor. Y podría ser yo también un adúltero, si no lo soy. Y podría ser un pecador. Y podría ser y caer en lo más bajo. Pero tu gracia y tu amor me sostienen. Aceptar que eres aceptado y vive agradecido y sanear esos fariseísmos y sanear también esas lecturas narcisistas, que es lo característico del hombre de nuestro tiempo, el yo, mí, me, conmigo, ese narcisismo espiritual que existe, ¿no? Y que no es nada evangélico ese narcisismo. ¿Narcisismo qué sería? Que el centro de la vida espiritual soy yo, que el centro de la santidad soy yo, y que el centro de todo soy yo. Por eso solo la gratitud nos lleva a Dios. Solo la gratitud nos lleva a Dios. Por eso yo os propongo ya, en el corazón de esta meditación, de esta primera semana del pecado y de la misericordia, ponderando mi complicidad en una historia mal hecha y saborear la bondad de Dios, primero, considerar y traer a la memoria. ¿Qué te pide San Ignacio que traigas a la memoria en esta primera semana de pecado y misericordia? Primero, ¿cómo herimos el sueño de Dios?
Hemos herido el sueño de Dios. Dios tiene un sueño sobre nosotros y hemos destrozado ese sueño. Hemos herido el sueño de Dios. La historia está desfigurada desde antes de la aparición del hombre. Y va a hablar ahora de los ángeles, pecado de los otros. Hemos desfigurado el sueño de Dios. Los ángeles se rebelan, viniendo en soberbia. Pero podemos decir que toda la humanidad no ha contribuido a lo largo de la historia a sanar esa soberbia, sino cuántas veces nosotros hemos creado realmente esa desfiguración de la historia, porque no hemos aceptado el plan de Dios. Somos soberbios, hemos vivido con cuánta corrupción. Cuando uno piensa en los totalitarismos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial de Europa, ¿no? Donde hace poco leía en alguna de lo que se hablaba de la Segunda Guerra Mundial, que tanto un totalitarismo del nazismo como del comunismo habían creado y habían plagado a Europa de miles y miles y miles de campos de concentración. Esa era la libertad que se pretendía para el hombre. No es ese. Ante el sueño de Dios de libertad, el pecado no ha sembrado la humanidad de tantas cosas. Segundo, ¿cómo se ha situado Dios ante este mal? No condenándolo definitivamente, sino padeciendo para vencerlo. ¿Cómo me ha conservado en la vida hasta hoy? Qué bonito es esto, ¿verdad? Descubrir cada uno de nosotros cómo el Señor nos ha mantenido el Señor en la vida. Es muy hermoso que Dios me haya creado, pero tan maravilloso es que me haya recreado y que me siga manteniendo en la vida. Hay un salmo poético de un autor de hoy que dice: Señor, me tienes en la palma de tu mano, pero me sigues acariciando con tu ternura y con tu amor. Me podías haber aplastado o tirado y me sigues manteniendo en la vida. ¿Cómo me ha conservado en la vida hasta ahora? El Señor me da continuamente una oportunidad de santificarme, de seguir aceptando su proyecto de amor, de seguir sembrando, ¿no? ¿Qué puedo hacer tercero yo para colaborar con su plan? Y aquí viene ya, en la última escena de la primera semana, hay un coloquio con el crucificado. Algunos han dicho que San Ignacio de Loyola no es muy cristocéntrico en la primera semana. No es verdad. Ya en la primera semana te pone un coloquio con el crucificado. ¿Qué ha hecho Cristo por mí y qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo por mí y qué voy a hacer yo por el Señor? ¿Qué debo hacer yo? Mirando a la cruz, ¿qué debo hacer? La sabiduría de la respuesta que venga de Él. O sea, que venga de Él, Señor, ¿qué quieres de mí? Ponderar mis pecados mirando la mediocridad habitual de mi vida, mi talante, a veces, es verdad. Ese es el talante que a veces tenemos cada uno de nosotros de una vida mediocre. Yo te ungí, yo te libré, en cambio tú me has matado a Urías, segunda de Samuel 11:12. Cuánto amor por parte del Señor. Y nosotros hemos muchas veces roto ese proyecto de Dios, como hicieron los que se rebelaron Luzbel contra Dios, los demonios con su soberbia, pero también nuestros primeros padres, Adán y Eva, que quieren vivir una vida al margen de Dios y quieren ser felices sin Dios y creen que Dios es un mentiroso, que es la gran tentación del corazón humano. ¿Qué pasa? Que si comes del árbol vas a morir. ¿Qué va? Que Dios te engaña, que Dios es un mentiroso, que Dios es un enemigo de la felicidad humana. Es que si comes se te abrirán los ojos y serás como Dios. Tremendo, ¿verdad? El enemigo, el diablo, siempre es mentiroso y padre de la mentira. Por eso es tan importante no vivir desmemoriados del amor de Dios. Desmemoriados. La soberbia de Luzbel, la falta, nuestros padres Adán y Eva, que son engañados porque no se fían y porque tienen el corazón humano tiene esa desfiguración de la imagen de Dios. Dios no te quiere,
En el fondo es lo que dice Adán y Eva, lo que le dice la serpiente. Dios no te quiere. Si te quisiere va a permitir ese sufrimiento que tienes. Si te quisiere va a permitir ese dolor. El mentiroso y padre de la mentira nos presenta la imagen de un Dios malo, de un Dios sin corazón, sin entrañas, que es la gran tentación del corazón humano. Y ante eso el Señor te presenta su corazón abierto, su corazón de bondad, su corazón ilimitadamente bueno. Solo nos sentimos pecadores dentro de una experiencia de perdón, abrumados de tanta bondad, vergüenza y confusión. Bajar a nuestros propios sótanos, para mí esta es la clave de esta meditación, o de estas meditaciones de la primera semana de pecado y misericordia. Tenemos que bajar todos a nuestros propios sótanos. ¿Qué es un sótano? Lugar en nuestro corazón donde no entra nadie, donde normalmente no hay ventanas en los sótanos, donde vamos aparcando cantidad de cosas que no nos gustan. Bajar a nuestros propios sótanos. ¿Pero para qué? Para sanearlos, para abrir ventanas de misericordia, para no quedarnos con el corazón abrumado y deprimido. Bajar a nuestros propios sótanos, a los sótanos de nuestro corazón herido por el pecado, herido por la miseria. Bajar a nuestros propios sótanos acompañados por Él para hacer la experiencia de pecador perdonado, base de toda la pastoral. Estamos en nuestra archidiócesis de Toledo con los planes pastorales que estamos ya terminando. Comenzamos este curso, otro también muy hermoso, donde vamos a vivir ese diálogo con Dios, con el mundo, para procurar evangelizar con la cultura, con el arte tan bonito como se está explicando en todas esas realidades, para ser sal de la tierra y luz del mundo. No existe una pastoral si no tiene la convicción de que todos somos perdonados y amados por el Señor. Una pastoral que no reconcilie con Dios, que no tenga esa imagen no es una pastoral sana, de un pecador perdonado. Y vamos ya terminando esta segunda parte para pasar luego a los deberes, para que cada uno de vosotros medite en vuestras casas, admirándome también de la paciencia que Dios ha tenido conmigo y que tiene, como tuvo con nuestros primeros padres, que no les quitó ninguna esperanza, pero tenían que volver convertidos, tenían que salir de esa desnudez de quedarse muchas veces en su propio yo y en su propio egoísmo. Por eso es importante, los ángeles, los santos, el sol, la luna, las estrellas y hasta los animales y la tierra misma, sobre todo, exclaman que el Señor ha estado grande con nosotros y es misericordioso. Lo rezamos en todos los laudes, en todos los salmos de la mañana, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. Y nuestra vida se convierte ante una complicidad con una historia mal hecha que es la nuestra, de pecado. Dios hace y escribe una historia de amor. Saborear esa bondad de Dios. Y por último, en como considerar y traer a la memoria todo en este tema de pecado y misericordia, que hemos dicho que solamente San Ignacio tiene esas 3 grandes meditaciones, que luego se pueden y conseguir 2 más, que serían unas 5 meditaciones, pero no hay más. Todo lo demás que va a hacer en la primera semana es repetir las famosas repeticiones de San Ignacio. Por último, dejar que broten sentimientos en el corazón, un coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios como un amigo habla a otro amigo. Hay una frase bellísima del santo cura de Ars: «Ay, Señor, ya he vuelto a hacerte otra de las mías». Ay, Señor, ya he vuelto a hacerte otra de las mías. En el fondo, ¿cuántas veces le fallamos al Señor? No nos cansamos nosotros de ofenderle y Él nunca se cansa de perdonarnos. Y podemos volver a su casa, a la casa de su corazón, y nos recibirá como una fiesta, porque el Señor no es el aguafiesta de la vida, como se pretende y nos plantean en la famosa parábola del hijo pródigo.
Parece que el que se va de fiesta, que es el hijo pequeño, es el que vive la vida, cuando acaba comiendo las algarrobas de los cerdos y acaba cayendo lo más bajo y no se ha encontrado en la fiesta de la vida, más bien ha vivido el infierno de la vida, porque se ha apartado de Dios. Solo quien vive en comunión con el Señor ha conocido el amor. ¿Qué textos te pueden ayudar? Tercera y última, ya terminamos en estos momentos prácticamente con estos deberes, esta primera meditación de los ejercicios espirituales, que hemos dicho que San Ignacio comienza con un principio y fundamento que son como la base. Yo siempre digo que el principio y fundamento de los ejercicios ignacianos es como el tema musical central de la película. Luego se va a repetir en todas las semanas. El hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios, y sirviendo a Dios salvar su ánima, y para eso tiene que hacerse indiferente. Ese es el principio y fundamento. Recuerdo que sacada la primera encíclica prácticamente, aunque fuese la segunda, pero fue la primera del Papa Francisco, Laudato Si, me preguntaba un periodista, ¿no se cree usted que el Papa Francisco con esta encíclica del cuidado de la tierra, tan social, tan de los pobres, tan de la tierra, ¿usted no cree que el Papa se expresa como un Papa, un pontificado social, muy del cuidado de la tierra, con esta originalidad que tiene el Papa Francisco? Y yo recuerdo que le dije al periodista, pero si lo que está diciendo el Papa en esta encíclica es que es jesuita y que ha dado millones de meditaciones sobre el principio y fundamento. Porque ¿qué dice el principio y fundamento? Pues lo que está diciendo en esta encíclica, que el hombre es creado para alabar. La creación es un cántico de alabanza. No me venga usted diciendo. Lo que viene a decir el Papa es que como buen jesuita ha dado millones de veces todos ejercicios espirituales y está plasmando en su pontificado lo que es el ejercicio espiritual ignaciano. Y ha empezado por eso, principio y fundamento. ¿Qué sería entonces Laudato Si? Pues sería la aplicación del Papa Francisco a los ejercicios espirituales con el principio y fundamento. Tan sencillo como eso. El hombre es creado, ¿para qué es creado el hombre? Para alabar, reverenciar y servir a Dios. Y sirviendo a Dios, salvar su ánima, su alma. Y para eso se tiene que hacer indiferente. Que la indiferencia es, sencillamente, que Dios está tan metido en nuestro corazón que por amor a Dios lo acepto todo. Pero por amor a Él. No me da igual el dolor, la enfermedad, la muerte por sí solo. ¿Qué me va a dar igual? Si cuando sufro y lo paso mal estoy en crisis todo el tiempo. Pero por amor a Cristo, contigo pan y cebolla, pero por amor a Cristo. Y terminamos. Textos que pueden ayudarme para la oración personal y que son deberes que yo les pongo a todos a través de esta realidad. Les pongo yo a ustedes para que sigamos en nuestros ejercicios espirituales que estamos haciendo en este mes de julio. Luego ya agosto digamos que descanse, y agradezco muchísimo a nuestro canal diocesano esta oportunidad de dar ejercicios espirituales por la televisión. Primero, ¿qué textos nos pueden ayudar? Primero, la parábola del fariseo y el publicano. Apuntad, Lucas 18. ¿Por qué este texto de pecado y misericordia? Porque es del perdonado que no perdona. También otro texto, Mateo 18. Fariseo y el publicano expresa el corazón de dos orantes que suben al templo, y uno va a contarle a Dios lo bueno que es y el otro va a contarle a Dios lo que es. ¿Quién llega al corazón de Dios? El que es humilde. Ese llega al corazón de Dios. El que escribe la historia suya de amor, una historia de complicidad mal hecha, pero Dios nos salva por su misericordia y por nuestra humildad. Yo he repetido mucho en todas estas meditaciones que no creo más que en la santidad de los humildes. Es la única santidad que creo. La persona que no es humilde no puede ser santa. Será otra cosa. Será autorreferencial, será fariseo, será espartano, será una persona, un Superman, un Rambo, un asceta, pero no es santo. Por eso la Iglesia en los últimos santos que ha canonizado y ha puesto como modelo son todos santos humildes. Quizás porque tenía como modelo a la Virgen, nuestra Madre del Prado, la Virgen humilde que canta la misericordia de Dios. Teresita de Lisieux, Bernardita Subirú, los niños de Fátima.
Son humildes, humildes. Y sin embargo vencen a una Europa descreída, masónica, sin principios. ¿Quién se acuerda en la zona de Lourdes de los grandes hombres de aquella época que se reían de la fe? Y sin embargo millones y millones y millones de personas siguen yendo allí a aquella gruta de Massabielle a cantar las misericordias del Señor con María. La otra es el perdonado que no perdona, Mateo 18, también os lo aconsejo para vuestras meditaciones de hacer en la práctica los ejercicios espirituales. La parábola de los talentos, Lucas 19, que lo he comentado muchas veces también en mi vida. ¿Cuál es la parábola de los talentos? ¿Qué viene a decir el Señor? A uno le da 10 talentos, a otro 5 y a otro 1 y lo esconde. Que el gran pecado que tenemos es de no negociar en el mejor sentido de la palabra, es decir, no fructificar lo que Dios nos da. Aparentemente el que más conoce a Dios es el que solamente recibe uno y lo esconde. Y Dios te va a decir, no puedes esconder tus talentos, tienes que ponerlo en práctica. Eso significa la parábola de los talentos. Guardar memoria de haber sido regalado y perdonado. Esto sería, en estas 3 primeras parábolas que yo os propongo, como deberes, guardar memoria de haber sido regalado y perdonado. Un Dios regalador, un Dios que no se ahorra nada, un Dios que se entrega hasta la muerte y una muerte de cruz. Otro segundo bloque de parábolas para vuestra meditación en esta primera semana. La parábola de la cizaña, Mateo 13. Trigo y cizaña están en la historia de la humanidad y hay que aprender a convivir con ellas, que el mal está dentro de mí y mi entorno, sin pactar con la mediocridad y con la cizaña. Mirad, hay mucha gente que no le gusta convivir cuando convive la cizaña y el trigo. Y hay mucha gente ingenua que piensa que un día la cizaña se puede convertir en trigo. También es mentira. Pero hay que convivir. Sabremos al final, pero no penséis que se va a convertir la cizaña en trigo. Pero hay que saber esperar. Y se acaba viendo claramente lo que es cizaña y lo que es trigo. Decía el hermano Rafael, toda la ciencia consiste en saber esperar. Hay que saber esperar muchas veces en nuestra propia vida. A veces por no saber esperar arrancamos cosas que son valiosas, porque nos ponemos demasiado nerviosos. Hay que saber poner en práctica lo que Dios nos da. Otra parábola que yo os aconsejo y que medité, si queréis incluso a lo mejor con este milagro que es la televisión, fue una de las meditaciones creo que di en Cuaresma, las parábolas de la misericordia, que son 3, como sabéis, y que también San Ignacio las sitúa en la primera semana de pecado y misericordia, que son, sabéis que son las parábolas de lo perdido. Se pierde un hijo, se pierde un animal, una oveja, y se pierde un dracma, una cosa. Y ante esos hechos que se pierde, la alegría de que lo que se pierde se puede recuperar. Esto lo he perdido, pero lo he hallado, lo he encontrado. Felicitadme, he encontrado la oveja perdida. Felicitadme, no digamos la alegría que tiene el padre cuando el hijo vuelve a casa, destrozado por la vida, que ha comido las algarrobas de los cerdos. El hijo vuelve destrozado y el padre le abrazó y le besó. Ese es el texto tan hermoso y tan bonito de esta parábola. Volved a leer, y si podéis encontrar en la televisión diocesana, en el canal diocesano, vamos a ver, buscad esa meditación que puede también ayudaros en esta primera semana de ejercicios. La oveja perdida, que son las 99, que son del club de las ovejas perdidas, que somos todos nosotros. No olvidéis que todos nosotros hemos sido ovejas perdidas alguna vez, ¿eh? Alguna vez hemos sido. Quien dice que no ha pecado es un mentiroso, dice San Pablo. Nosotros todos somos del exclub de las ovejas perdidas. Nosotros todos somos ovejas, hemos sido ovejas perdidas. Y el Señor nos ha llevado sobre su corazón y sobre su pecho. A veces hay gente que piensa en su vida que nunca
Todos necesitamos. Mira, quien no se presenta delante de Dios humildemente necesitado de su misericordia, nunca jamás vivirá en el gozo de un Dios regalador y perdonador. Si a mí Dios no me tiene nada que perdonar ni nada que regalar porque lo tengo todo, pero entonces lo que he hecho ha sido colapsar la vida cristiana y la vida de santidad. No existe santidad si no se construye desde la verdad. Y la verdad es la humildad que dice Santa Teresa. Somos pecadores. La oveja perdida, el dracma perdida, que estoy seguro que es un texto mariano. La dracma perdida es un texto mariano. ¿Vosotros creéis que Jesús no vio esta escena de que María un día había perdido una moneda? Entonces, como sabéis vosotros, las casas eran de tierra y se perdía la moneda y había que buscarla para que no se perdiese más y no se enterrase. Es un texto que probablemente Jesús vio en su madre. El valor de lo aparentemente inútil. Los dos hijos y el padre, aprender a aceptar el regalo del padre que es bueno con su hijo y con el otro también. Normalmente los que suelen siempre, quien es buen padre quien es buen hijo, es buen hermano, quien es mal hijo suele ser mal hermano también. Por eso es muy importante vivir la filiación para vivir la fraternidad. Quien no es buen hijo normalmente no suele ser buen hermano. Y quien es buen hermano suele ser buen hijo. Nada destroza más el corazón de un padre o de una madre que ver a sus hijos separados y enfrentados. Estamos llamados, por lo tanto, a reproducir en nosotros el ministerio y la imagen de este Padre bueno. El texto ya sabéis que es Lucas 15 y nos puede ayudar mucho en estos momentos. Yo, además de esto, os propondría un último texto, que también lo comenté en una de mis meditaciones de semana de Cuaresma, que es Juan 8, el texto de la mujer pecadora, la mujer adúltera. Es un texto bellísimo, que es el único texto donde a Jesús le preguntan ¿qué piensa sobre el pecado? Pues también podemos ese texto tan bonito, aquella mujer a la cual Jesús no solo defiende, no solo ama, no solo no juzga, sino también hace que recupera su dignidad y el valor que tiene delante de Dios, por lo tanto delante de su corazón. Leed también el texto de Juan 8 y veréis ese amor de Dios regalador. Aquella mujer que la llevan allí y que realmente nadie le ha mirado, solo Jesús. Por eso qué bonita esa canción, nadie me ha mirado como Él, porque nadie nos mira como el Señor. Aquella mujer que llevan allí, que la tiran allí, no les importa nada, y Jesús la defiende, como nos defiende siempre. Nos ha defendido del acusador siempre, del que nos acusaba ante nuestro Dios de día y de noche. ¿Dónde están tus acusadores?, le dice Jesús a aquella mujer. Nadie. Yo tampoco te condeno. Anda, vete y no peques más. Vete en paz. Pues aquí delante de nuestra Madre, la Virgen del Prado, ponemos este fruto de estos ejercicios espirituales en esta primera semana de ejercicios. Tenéis bastante materia porque vamos a condensar en una meditación lo que normalmente son 4, 5, 6 o 7 días, casi una semana. Y lo mismo pasará la próxima, que hablaré pues de la vida de Jesús, la vida de la encarnación, la vida de Cristo, para ese objetivo que es conocimiento interno de Jesús, para más amarle y más seguirle. Lo que haré será la próxima semana también condensar, como en las grandes meditaciones de la elección, que ustedes saben que son, no lo adelanto, pero serán pues las meditaciones famosas del seguimiento del Rey Eternal, en las dos banderas, los tres binarios, todas estas meditaciones que son más estrictamente ignacianas, ¿no? Y que las meditaremos para que podamos tener ese conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle. Pero hoy, y ya termino, nos quedamos delante aquí, en directo, en esta imagen tan hermosa
en este santuario de la Virgen del Prado, mirando a la mujer que creyó en el amor de Dios y que creyó que para Dios no hay nada imposible, Madre de Misericordia, le decimos, como en el Ave María, ruega por nosotros pecadores, porque somos pecadores, y meditamos ante una historia mal hecha, que es la historia de nuestro pecado. Dios ha hecho una historia de amor y de bondad. El Dios regalador, que cuando bajamos a los sótanos de nuestra vida y de nuestro pecado, Él hace una fiesta, como hizo con el hijo que volvía de casa, para abrazarnos y llenarnos con sus entrañas de misericordia.